Evangelio de Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33, dice la palabra del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Miren, hermanos, está comprobado, ahora sí que está comprobado científicamente, que el 90% de las cosas que a ti y a mí nos preocupan nunca van a suceder. Es decir, la gran mayoría de nuestras preocupaciones son situaciones que nosotros solo nos imaginamos. Y si esto, y si aquello, y si pasa, y si así, y si asá, y sí, te puedes imaginar un montón de cosas. Ah, bueno, de ese 90% de cosas que tú te imaginas, jamás van a ocurrir. A ver, por ejemplo, cosas que han pasado y que no nos preocupábamos hasta que llegó el asunto. ¿Alguien se preocupaba, por ejemplo, al inicio del año 2020 y decir, ay, va a venir una pandemia y cómo le vamos a hacer? ¿Alguien se había preocupado por eso? Nadie se imaginaba que íbamos a pasar por 2 años que fueron sumamente difíciles. Nadie se imaginaba. Sin embargo, yo creo que todas las preocupaciones que teníamos ante la pandemia se hicieron nada a comparación de la problemática que vivimos en la pandemia. Este verso o esta serie de versos, esta enseñanza, es un fragmento del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, donde le habla a una multitud que tenía las mismas necesidades, las mismas problemáticas, las mismas situaciones que tú y yo. Fíjate lo que les preocupaba, lo que iban a qué, a comer, lo que iban a qué, a vestir. ¿Qué otra cosa les preocupaba? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y ahí andamos con preocupaciones que giran en torno a ello. Ahora, ¿está mal que tengas preocupaciones en torno a este tipo de temas? No, son parte de nuestra naturaleza, así somos, nos preocupamos. Tenemos necesidad y nos preocupamos. Pero fíjense que hay una diferencia muy grande entre una preocupación y la desesperanza. La desesperanza es cuando ya no tienes para dónde hacerte, has dejado de luchar, de pensar, de confiar de que Dios te va a ayudar. Y cuando nosotros vemos este pasaje, al final de cuentas, nos llama el Señor a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dice, oigan, nuestro Padre Celestial conoce que tiene necesidades. Dios sabe las necesidades que tiene Cristi, por ejemplo, que tiene Edgar, que tiene Arturo, que tiene Esther, que tiene María, que tiene Saraí, que tiene
Josué, que tiene Alejandro. Dios sabe las necesidades que tú y yo tenemos. No las ignora. Y fíjate, Él tiene la disposición de ayudarnos, de bendecirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone el ejemplo. Miren, los pajaritos no trabajan y comen, se satisfacen. ¿Cómo decirlo? Las plantas, las flores, no trabajan para vestirse como se visten. Hay unas, por ejemplo, unas flores impresionantes. Ahora que fui allá a Hidalgo, unas plantas impresionantemente hermosas, mariposas, hermanos, hermanas, parecen obra de arte y en realidad lo son. ¿Y esa mariposa que hizo para tener tan bellas alas que como las tiene? Pues nada, Dios se las dio, Dios se las hizo. No se preocupa de cómo se va a ver o de qué se va a poner. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó. Bueno, Dios toma este ejemplo, el Señor Jesús toma estos ejemplos para decirnos que así como Dios hace eso por su creación, tú y yo, que somos la corona de su creación, fíjate, tú y yo como seres humanos somos la corona de su creación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios nos hizo ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. Hermano, tú debes de saber, debes de ser consciente de que tú eres hecho a la imagen y a la semejanza del Dios Todopoderoso. Entonces, no eres cualquier cosa. Dios ha puesto en ti y en mí algo que nos asemeja a Él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que fuimos creados como a su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios nos quiere decir, oye, si yo hago esto con las plantas, si hago esto con los pajaritos, imagínate lo que puedo hacer en tu vida, que eres hecho a mi imagen y a mi semejanza, solo si confías en mí. Y ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos la bendición, el actuar de Dios en nuestra vida, porque no confiamos en Él. Y fíjate cómo lo dice aquí el Señor, en qué se traduce esta confianza. ¿Cómo sabemos si estás confiando en Dios? Porque ahorita si yo les pregunto, oye, ¿tú confías en Dios? A lo mejor tú puedes decir, no, sí, yo confío en Dios. Ok, fíjate lo que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es poner confianza en el Señor. Mira, el pueblo de Israel, cuando iba camino a la tierra prometida en el desierto, cuando establecían su campamento, había un lugar central donde se levantaba el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el templo móvil que acompañaba al pueblo de Israel en este trayecto en el desierto. Y el templo era señal de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba ubicado ese tabernáculo, el templo de Dios? Justo en el centro del campamento. No en la orilla, no en el norte, no en el sur, no allá en una esquina, no. Ocupaba el centro del campamento. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos quiere decir de una y de muchas formas es que Dios quiere ocupar el lugar central en nuestra vida, el lugar principal en nuestra vida. Cuando tú y yo confiamos en Él, cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora hacemos las cosas ya no conforme a lo que yo pienso, o debería de ser así. Si tú y yo decimos que confiamos en el Señor, entonces nuestra vida tiene que girar en torno a qué? A lo que Él dice, a lo que Él manda, a lo que Él determina. Nuestra vida tendría que girar así. Pero fíjense que con tristeza a veces decimos que sí confiamos en Él, pero luego nuestra vida no gira en torno a lo que Él nos dice. Gira en torno a lo que ¿qué? A lo que Alejandro quiere, a lo que Daniela quiere, a lo que Josué quiere,
a lo que Cristi quiere, a lo que cada uno de nosotros vamos queriendo. Y entonces, ¿dónde queda que Él es primero en nuestras vidas? Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre 3 puntos, sobre 3 situaciones por las cuales Él debe ser el lugar central en nuestra vida. Fíjate bien, 3 razones por las que Él debe ser el centro en nuestra vida. Número 1, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué Él debe de ser el centro de nuestra vida? Porque Él cuida de nosotros. En otras palabras, hermano, hermana, amigo, amiga, te conviene que tú confíes en el Señor, te conviene que el Señor sea el centro de tu vida, te conviene. ¿A quién? A ti y a mí nos conviene. Fíjate, yo te voy a decir algo, espero no te ofendas. El hecho de que tú y yo estemos aquí ahora no es para que Dios sea más hermoso, sea más poderoso, sea más bello, sea más Dios, sea más grande, tenga más seguidores. No. Mira, Dios es Dios contigo y sin mí. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Los que le necesitamos somos nosotros. Tú y yo le necesitamos. Tú y yo somos los beneficiados. Tú y yo somos los bendecidos. Tú y yo somos los que tenemos necesidades y Él responde a esas necesidades. Tú y yo. ¿Sí? Cuando Él es el centro de nuestra vida, el primer beneficiado, ¿quién es? Tú y yo. Mira, a mí me han pedido muchas veces en las diferentes iglesias donde he estado, pastor, ¿puede ir a orar por fulanito? Ah, sí, claro, yo voy a orar por fulanito. Voy y oro por fulanito. Pero si fulanito por el que fui a orar no pone a Dios como lo más importante de su vida, no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, por más que yo ore por él, su vida no va a cambiar. ¿Sí me explico? O sea, tú me puedes invitar a orar por quien tú quieras y con ayuda de Dios vamos. Pero mientras esa persona no establezca a Dios como prioridad, como central en su vida, hermano, la vida no va a cambiar de esa persona. Entonces, fíjate, aquí la escritura habla de que Dios puede bendecirte con qué? Con lo que comes, con lo que vistes, con donde vives. Eso tiene que ver con cosas tan necesarias en nuestra vida como Dios te puede ayudar a pagar tu renta, con tu trabajo, con tu casa, con tu familia, en tu salud. O sea, Dios puede todo eso. Pero cuando estamos lejos, cuando no queremos que Dios sea parte central de nuestra vida, nosotros nos la perdemos. Nosotros nos lo perdemos. Entonces, ¿por qué es importante que Dios sea el centro de nuestra vida? La primera razón, porque tú y yo salimos beneficiados, porque tú y yo somos los bendecidos, porque tú y yo somos los que recibimos de parte de Dios. A nosotros Dios nos completa. Mira, hermano, yo la verdad es de que sin Dios pues, no estoy completo. Y así yo creo que cada uno de nosotros podemos tener todo en esta vida, pero si no tenemos a Dios, hermano, estamos incompletos. Yo el otro día me fui a cortar el pelo y ahí a donde voy a cortarme el pelo ponen canciones de corridos y hay una canción que decía que tengo 1000 mujeres, pero de otras formas bien groseras, y tengo esto y tengo el otro y nada me satisface. Ya sabes cuál, ¿verdad? Y yo decía, qué tremendo, nada le satisface, con nada está a gusto. O sea, tiene mujeres, tiene drogas, tiene carros, tiene dinero, tiene viajes, tiene esto, tiene el otro, y tiene todo y no está en paz.
Y yo decía entre mí, pues no, es que solo Dios nos puede hacer estar en paz. Hay un canto que yo aprendí de recién llegado al Evangelio que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Qué gran verdad dice ese canto. Así es, hermano. Entonces, fíjate, las necesidades que tú y yo tenemos, si ponemos a Dios como centro de nuestra vida, Él se va a encargar de bendecirnos. Hay un pasaje en la Escritura que dice, no he visto un justo desamparado, ni que mendigue pan. O sea, Dios tiene cuidado de sus hijos. Ahora, alguien podrá decir, pastor, entonces Dios no tuvo cuidado de mí cuando me pasó esto, cuando me pasó lo otro. Hermano, yo no te puedo decir eso, pero fíjate, hay ocasiones en las que pasan cosas que Dios de alguna manera permite que nos pasen cosas porque hay un propósito en medio de esa necesidad. ¿Sí? Porque también es cierto que en medio de esas situaciones Dios aprovecha para hacer algo en nuestra vida. Yo lo he visto aquí, hermanos, entre ustedes, cómo Dios trabaja, ha trabajado en nuestras vidas. Y cómo Dios, de alguna manera, esa situación la advierte en algo bueno en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es importante, es necesario que Dios sea el centro de nuestra vida? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque me conviene. ¿Por qué? Porque Él atiende y Él bendice mi vida. Amén. Él es el que me provee. Él es nuestro proveedor. Jehová proveerá. ¿Sí? Número 2. Fíjate, además de estas cosas de dónde vivir, de qué comer, de qué calzar, de todo esto que hemos dicho, Dios fue más allá. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene en preocuparse, en nuestras preocupaciones que tienen que ver con la comida, con el vestido, sino que Dios, además de pensar en ello, pensó en el origen del verdadero problema del hombre. Mira, a veces tú y yo pensamos que nuestros problemas tienen que ver con, es que, pues no me la llevo bien con mi mujer, y dices, ay, si yo me hubiera casado entonces con otra mujer y que y que lo otro. ¿Tú crees que ese es en realidad tu problema? Ay, es que en mi trabajo eso me pasa porque no estudié la escuela y soy un burro y soy un... ¿Tú crees de veras que tus problemas tienen que ver porque no fuiste a la escuela? ¿Tú crees de veras que tus problemas tienen que ver porque no tienes dinero, el dinero que tú quisieras tener? ¿Tú crees que de veras esos son tus problemas? No, hermano. Nuestros problemas tienen que ver con el pecado en nuestra vida. Ese es el verdadero problema. Y ese problema lo tenemos, ¿quién crees? Todos. El problema del hombre es el pecado. ¿Qué es el pecado? Una desobediencia que nos desconecta, que nos desvincula de la comunicación entre Dios y nosotros. Y entonces es como que si, a ver, saca a un pez del agua a ver si no tiene problemas para respirar. Arranca una plantita a ver si no tiene problemas para subsistir. Nosotros fuimos arrancados del lugar donde Dios nos puso por el pecado. El pecado nos arrancó, haz de cuenta que somos como estos peces que sacan del agua, de su medio ambiente que les permite vivir, los sacan y entonces ese pescado, tarde que temprano, está destinado a morir. Si no regresa al agua, tarde que temprano va a morir. Así somos tú y yo cuando nos apartamos de Dios. Tarde o temprano vamos a morir. Si no cambia esa condición, vamos a morir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice también el apóstol Pablo
que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, Dios ve este problema y dice, estos muchachos no necesitan quien los alimente, quien los sustente, quien vea por ellos en estas cosas, sino necesitan, por sobre todo esto, resolver ese problema de pecado, ser salvados. Vuelvo al ejemplo, tú sacas un pescado del agua y si no lo vuelves a meter al agua, ese pescado va a morir. Necesita ser salvado porque fíjate, está en una condición en la que el pescado no puede regresar por sus propios medios. ¿Sí? No puede regresar. Tú lo agarras con una mallita, con una red, está bien atrapado. ¿Cómo le hace? El pobre pescado ahí coletea, coletea, coletea y por sus propios medios nunca va a volver al agua. Así estamos tú y yo, hermano. El pecado nos tiene como encerrados en esa malla y solamente la ayuda y la misericordia de Dios nos puede regresar a ese medio ambiente que es su presencia. Nosotros, hermanos, para poder vivir necesitamos estar en la presencia del Señor. Fuera de su presencia estamos condenados a morir. ¿Y qué hizo Cristo Jesús para resolver este problema de pecado? Murió en la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y con ese sacrificio que el Señor hizo en el Calvario, en la cruz del Calvario, es real, hermanos. Cristo Jesús murió en una cruz. Cristo Jesús en realidad murió, en su carne, Él pagó el precio, Él derramó toda su sangre, hermanos. Dice la Escritura que cuando los soldados fueron a ver si el Señor Jesús ya estaba muerto, en lugar de salirle sangre, le salía agua, le picaron el costado para ver si salía sangre, le salía agua, ya no había sangre, el Señor se desangró por completo en todas sus heridas. Así es que cuando decimos que el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, no estamos diciendo una frase bonita. Estamos describiendo realmente que el Señor Jesús se desangró por ti y por mí para pagar el precio de nuestros pecados. Y con eso haz de cuenta que Él, con su mano de amor y de misericordia, nos vuelve a echar como el pececito para que sobreviva, lo vuelve a echar al agua. ¿Te imaginas si el pececito pudiera hablar? ¿Qué crees que le diría a aquel ser humano o aquella mano de misericordia que lo volvió a echar al agua? ¿Qué le diría? A ver, piensa. ¿Qué le diría? Mínimo gracias. ¿Qué le diría? Mínimo gracias. Gracias. Me estaba muriendo, me estaba ahogando y me regresaste al agua. Hermano, hermana, eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Mínimo, gracias. ¿Por qué es necesario que el Señor sea el centro de nuestra vida? Mínimo, para agradecerle. Mínimo. A lo mejor hoy tienes una rachita difícil, ¿verdad? Porque todos pasamos por rachas. Y luego fíjense, pasamos por una racha difícil y todo lo demás bueno que Dios ha hecho por nosotros se nos olvida. O sea, solo vemos el aquí y el ahora. Y todo lo bueno que Dios hizo por nosotros ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó cuando esto. No, hermanos. El Salmo 103 habla de que seamos agradecidos. Bendice alma mía a Jehová. Él es el que nos colma de favores y misericordias, el que saca del hoyo tu vida. ¿Quién sacó del hoyo tu vida? Pues el Señor. Entonces, por agradecimiento, hermanos. ¿Por qué el Señor debe ser el centro de nuestra vida? Por puro agradecimiento. ¿Qué lugar merece el Señor en nuestra vida? Por puro agradecimiento, pues el principal, el mejor. ¿No? Ahora, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿va? Un ejercicio de imaginación. Imagínate que el Señor Jesús lo vemos
en cuerpo, así como tú y yo. Lo vemos, el Señor Jesús resucitado, y lo vemos, y llega a tu casa y te dice que quiere pasar. ¿Qué harías? ¿Lo dejas pasar? Y si lo dejas pasar, ¿dónde lo vas a sentar en tu mesa? ¿Dónde lo vas a sentar en tu sala? ¿No le darías lo mejor? ¿No lo sentarías en el mejor lugar? Todas las sillas están cuchas y feas. Bueno, pues le das la mejor que tengas. Todo el mueble está todo ¿cómo, hermana? Todos chuecos, todos ahí con un ladrillo de pata. Y, bueno, pero vas a buscar el mejor lugar para el Señor. ¿Por qué? Por agradecimiento. Y mira, esto que te platico, que este ejercicio de imaginación, hermano, en verdad lo hacían cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, cuando Él entraba a las casas. Hermano, qué privilegio recibir al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret, recibirlo en su casa. Era una fiesta. Cuando el Señor Jesús llegaba a la casa de alguien, Zaqueo, simplemente Zaqueo, hizo un fiestón, hermanos. ¿Por qué? Porque iba a recibir al Mesías en su casa. Y lo mejor, los mejores banquetes, las mejores ropas, la mejor vajilla, saquen la vajilla de oro y todo, o sea, lo mejor. ¿Por qué? Por agradecimiento, pero además por algo que es todavía mayor. Porque Él lo merece. Nuestro Señor Jesús no merece ningún otro lugar más que el primer lugar en nuestra vida. No lo merece. El Señor Jesús no merece otro lugar. Porque solo Él es digno. En el libro del Apocalipsis, en esa visión que el apóstol Juan observa, cuando se van a abrir los sellos, cuando toda esta revelación de la palabra, dice el apóstol, ¿y quién va a abrir ese sello? Y lo dice, el que es digno. ¿Y quién es digno? El Cordero de Dios. Solo Él es digno. Es decir, que no hay nada y no hay nadie que pueda y que deba ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores. Porque Él es el soberano del universo. Porque no hay nadie ni nada por encima de su poder. No hay. ¿Dónde puedes tú colocar al Dios vivo y verdadero en tu vida? ¿Dónde? ¿Qué lugar será el mejor? Pues hermano, hermana, tu corazón. El lugar central, el primer lugar. La Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y también dice en la Escritura que toda rodilla se doblará. También la Escritura dice que su nombre es sobre todo nombre. Que Él es el principio de toda la creación. Que Él es el primogénito de todos los muertos. Que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué lugar merece el Señor Jesús en tu vida y en mi vida? Pues el primer lugar. Entonces, fíjate bien, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, ¿por qué? Número uno, porque te conviene, porque Él te va a bendecir en tu vida. Número dos, por agradecimiento, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque tú y yo nos estábamos muriendo y Él nos regresó a la presencia de Dios que nos da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Por agradecimiento,
por lo que te ha dado, pero por sobre todo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Mi hermano, con eso tendríamos suficiente para agradecer. Así tú y yo estuviéramos en la calle, mi hermano. Así tú y yo estuviéramos con la peor tribulación de nuestra vida, con el solo hecho de saber que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo por eso deberíamos estar agradecidos con Él. Hermano, es que fíjate lo que estamos hablando. ¿Significa esto que qué? Que una persona que cree en Cristo Jesús, que entrega su vida a Cristo, sus pecados son perdonados. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Y entonces qué va a pasar cuando muera? ¿Qué va a pasar? Va a ir a su presencia, a su gloria eterna, al reino celestial. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que mueren y que no confiaron en el Señor Jesucristo, que no recibieron el perdón de sus pecados? Tristemente, hermanos, tristemente hay una condenación eterna, tristemente. Oye, entonces, imagínate, tú y yo estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a morir como ese pececito, y el Señor Jesús tiene misericordia y nos lleva a su presencia donde hay vida eterna. Pues gracias. Y entonces nos damos cuenta de que Él merece entonces todo el honor, toda gloria, merece el primer lugar en nuestra vida, porque Él es digno, porque Él es nombre sobre todo nombre, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Tres cosas. Porque Él nos bendice por agradecimiento y porque Él es digno. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Pongamos en manos de Dios, hermanos, nuestras vidas. Que Él sea el primer lugar en nuestro corazón. Y confiemos en Él para este año y para los que Él nos quiera dar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas con claridad acerca de que tú tienes...